Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de literatura y filosofía Piedra y Camino. En este encuentro presentaremos un libro del gran filósofo argentino Oscar del Barco, titulado Exceso y Donación, la búsqueda del Dios sin Dios, el cual fue editado en el año 2003 en Argentina por la Biblioteca Internacional Martin Heidegger. Para ofrecerles una puerta de entrada a esta notable obra, resumiremos algunas de las ideas desarrolladas en los apuntes 1 y 2, titulados Sobre el problema de Dios. Sin más, nos dirigimos directamente al tema en cuestión. ¿De qué hablaremos? Hablaremos acerca de aquello a lo que nos referimos cuando usamos la palabra Dios. Primero, aclararemos que no hablaremos sobre el Dios histórico, entendido como ser supremo o razón, como sustancia o persona. El filósofo Nietzsche y el poeta Hölderlin señalaron el acontecimiento fundamental de la modernidad. Nietzsche dijo: Dios ha muerto. ¿Cuál Dios ha muerto? El Dios de la metafísica, el Dios idolátrico construido por el hombre, el Dios como soberano, juez, señor, amor, inteligencia. Ha muerto la idea antropomórfica del Dios cosa, un Dios sometido al ser y a lo que el ser es. Pero, ¿cómo sucedió esto? La cosificación del Dios creador, entendido como arquitecto constructor del mundo, como sujeto de cualidades humanas, ha matado a Dios. Ese es el Dios sobre el cual no hablaremos en esta ocasión. Tras este acontecimiento traumático, totalmente traumático, de la muerte de Dios, hemos llegado a un término y a un nuevo comienzo. Desde entonces la pregunta es: ¿qué queda en el lugar de Dios? ¿Queda algo acaso? No queda nada. Porque todo pensamiento, imagen o palabra convierte a Dios en algo humano. El poeta Hölderlin inicia un nuevo recorrido al pensar esta experiencia de la ausencia de Dios. La frase contundente que nos deja fue: los dioses han huido. Esta ausencia, el crecimiento del desierto, es un giro en la historia del hombre, y Heidegger lo llama el nuevo inicio. ¿Qué resta entonces? Resta una libertad que supera la metafísica y de la que hay que hacerse cargo. Esta libertad es el peligro de ir más allá del orden metafísico. Esto implica que desaparecen los órdenes sociales establecidos, el orden político, el orden religioso, el orden de la razón. Con esto, la razón científica, filosófica y ética. Pero, ¿cómo puede desaparecer el sujeto de la metafísica? Desaparece en el éxtasis del instante, fuera del tiempo lineal de la metafísica, el pasado, el presente y el futuro. En el éxtasis hay una temporalidad extática. Allí desaparece el sujeto como fuente de sentido y constituyente del mundo. El sujeto como creador, centro dominador de la naturaleza y de otros hombres. Ese sujeto del cual Dios ha sido y sigue siendo una hipóstasis, una cosa. ¿Por dónde comenzar a pensar el nuevo inicio que acabamos de mencionar? Oscar del Barco considera clave la clasificación de Platón del Dios bien como más allá del ser. Hay un cambio en el problema y en el enunciado. El problema de la metafísica es: ¿por qué hay algo y no nada? Mientras que el enunciado postmetafísico es: hay algo dado y más que eso dado. El problema de Dios recomienza entonces como más allá
de Dios, como problemática de la ausencia. Aquellos que llamamos Dios refiere entonces a la problemática de la manifestación de la donación de lo dado. Entonces, antes de pensar por lo que hay, preguntémonos ¿por qué el hombre es especial? ¿En qué consiste su interioridad? El hombre en su interior no se capta como una cosa cerrada, a la cual llama yo, sino como un espacio abierto e indeterminado, al cual llama yo, convirtiéndolo en una cosa. Captarse como lo abierto es una manifestación de lo que llamamos yo, mundo o Dios. La condición de abierto constituye al hombre, lo sostiene, lo proyecta fuera de sí. Al proyectarlo es también ese más que lo excede. Lo abierto es lo abierto al más, a toda realidad y experiencia. El mundo como tal es previo a toda constitución subjetiva. Es dado, es donado, es un presupuesto. El hombre es dado a sí mismo. Esto dado original, que se manifiesta como lo abierto, carente de límites y constricción de ninguna especie, es lo que podemos llamar Dios. La palabra Dios señalaría el más absoluto, la excedencia que supera lo dado empíricamente como objeto natural y como sujeto, yo, alma y espíritu. Ese más o excedencia sería la imposibilidad de cerrar la presencia en sí misma, como lo puramente dado. Entonces, el hombre no es una mónada cerrada, es abierto, y esta constitución lo hace especial. Ahora bien, si llevamos la introspección hasta lo más profundo, hay un estado donde tanto el hombre como el mundo aparecen a posteriori. Llegamos al hay. El hay es lo absolutamente completo. Ni es ni no es. No es posible ni imposible. No se lo puede inquirir porque es extraño a toda propiedad y a toda diferencia. Hay el hay, sin objeto, y después hay algo. Pero anterior al hay, no hay. Del hay no se puede decir porque es nada, porque no es. Ni tampoco se puede decir que es no nada, porque no es. El filósofo Levinas considera que el hay se vincula a lo horroroso, a lo terrible. Es, dice, una neutralidad fija, sin nadie y sin nada determinado, independientemente de mi iniciativa. Es un hecho anónimo. No hay nada ni nadie que albergue en sí esa existencia. Heidegger considera el hay de otra manera. Para él, el hay es donación. Lo vincula esencialmente con la physis y con la aletheia griega. Por el contrario, Levinas considera que el hay nos expone a la falta de Dios. Nos dice, cita, la noción de hay nos remite a la ausencia de Dios, a la ausencia de todo ente. Fin de cita. El hay no deja espacio para el misterio, porque el misterio se funda en el no todo del algo. El misterio está en el hay algo. El misterio surge
de la sensación intelectual y emotiva de la incomprensibilidad de lo dado. Dijimos que hay el hay sin objeto y que después hay algo. El algo no es algo afuera ni adentro, como si se tratase de un ser o de un Dios que estuvieran allí, frente a un sujeto o alma. El algo está emparentado con el Dios sin ser de la teología negativa. Algo, recuerda Derrida, no es algo. Este algo que no es algo. El algo que recibe todas las determinaciones sin poseer esencialmente ninguna. Mencionamos que el sujeto de la metafísica desaparece en el éxtasis del instante. Oscar del Barco explica que en la poesía, en el eros y en la mística, el éxtasis nos hace, como un don, dejar de ser uno para ser el otro. Dejar el sí mismo para ser todo y todos. Entonces, analiza a Bataille, para quien la vida se llama erotismo, experiencia interior, heterología, imposible, mística, azar. Bataille distingue el más allá y el más acá del límite. Como no hay más allá decible, critica toda apropiación trascendente del éxtasis. Considera que la experiencia es el éxtasis. Y es un éxtasis sin ninguna religión que le dé sentido. El éxtasis, en cuanto experiencia, carece de sujeto-objeto, de Dios, de espíritu, de alma. El éxtasis es entendido como unidad con el todo, lo cual remite a Hölderlin nuevamente. Es a partir de esa experiencia, sin fundamento, sin razón y sin telos, que Bataille analizó el problema de la vida. A la multiplicidad de experiencias en exceso, la sintetizó con la palabra soberanía. Retomemos ahora la idea platónica del Dios bien como más allá del ser. Oscar del Barco parte del Parménides de Platón para luego abordar el neoplatonismo de Plotino. Cita al filósofo Lorit Mena, quien explica que en el diálogo Parménides las ideas ser constituyen un horizonte cuya posibilidad depende de algo más alejado que la supera. Las ideas ser no son objeto, sino a partir de ese algo y en función de él. De ahí que la primera hipótesis sea el uno y no Dios, pues el uno no es. Pero, ¿por dónde se comienza? Se comienza por la hipótesis 2, por el mundo, por los entes, por la infinidad de los seres, y de allí se pasa por un proceso de abstracción a lo uno, que no es múltiple. Entonces, la exposición teórica comienza con la hipótesis 1 y la realidad comienza con la hipótesis 2. Pero en última instancia no hay dos realidades, sino que una es vivida y expuesta. La primera es una realidad una, absoluta, y la segunda es múltiple. Esta es la diferencia dentro de la unidad. Cacciari traduce la primera hipótesis como uno y la segunda hipótesis como uno que es. No se puede separar ontológicamente el uno y el uno que es. Hay un
uno real ontológico y dos, uno en el decir, en la abstracción del concepto. De esta manera se puede evitar llevar hacia atrás toda argumentación de manera indefinida. Para Plotino el 1-1 cancela todo inicio, puesto que si fuera inicio tendría necesidad de una causa, y al buscarla se caería nuevamente en lo uno que es. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el fin de semejante presupuesto? ¿Por qué es necesario? El 1-1 es necesario para que haya uno que es, para el devenir mundo del caos. Sin el 1-1 no habría posibilidad de este orden que llamamos mundo, solo habría particular. Cada cosa cerrada en sí misma, ajena a los otros, sin ningún tipo de orden y relación. Además, hemos llegado a pensar esto como humanos, lo digo, porque pensarlo es propio del hombre. Se trata de una ascesis cuyo objetivo es salir del lenguaje y del pensamiento para intuir el 1-1 en un instante extático, desprendida del alma del mundo, sensible de las imágenes, de los nombres. Cacciari nos dice en el ensayo Tocar a Dios, cita, ni en los nombres, ni en las imágenes, ni en los discursos puede haber solidez real. Cada uno y todos en su conjunto siguen siendo algo oscuro, y ello por una razón esencial. Se refieren a las cualidades de las cosas, mientras que el alma busca qué cosa es la cosa. El alma busca lo primero, el principio primero por el cual el ente es lo que es, pero lo primero escapa a todo discurso. Fin de cita de Cacciari. A los humanos nos preocupa el principio por el cual el ente es lo que es. Y a esto creo que no lo puede clausurar ningún descubrimiento científico, porque es una necesidad esencial. Ahora bien, de estas dos hipótesis surge el problema de la relación o participación del uno que es en el 1-1. Y en consecuencia de los modos y contradicciones de esta participación en el 1-1 o Dios. ¿Cómo pensar la participación? El hombre es el lugar de manifestación del 1-1 como uno que es. El hombre es alma, pensamiento, imaginación, lenguaje y mundo. Esta constitución del hombre es lo que le da el lugar de la participación. Pero eso incognoscible e inefable, ¿cómo decirlo? A partir del alma, como apertura o como entre el 1-1 y el uno que es. Entonces, Oscar del Barco explica que este Dios interiorizado, este ser interiorizado, nos proyecta más allá del ser y de Dios, hacia lo imposible de decir que plasmará, vía neoplatonismo, la teología mística o negativa. Posteriormente, Oscar presenta al maestro Eckhart, un pensador místico teológico, quien realizó un análisis de la relación entre Dios y el hombre. Para Eckhart hay dos dioses. Uno es
el prius de Dios, o la divinidad, el cual está por encima del ser y de la diferencia. A partir de esta divinidad se generan las criaturas y el mismo Dios. El hombre pertenece a esa divinidad antes de haber sido criatura. Y como fue previo a Dios, es causa de sí mismo y es eterno. La eternidad está en la divinidad. Luego viene la temporalidad y las criaturas. Cuando el hombre muere, lo que muere en él es la criatura. Y lo que no muere es aquello que estuvo previamente a él en la divinidad. Es decir, que al morir como criatura, todavía queda del hombre esa chispa de él anterior al tiempo y al espacio. Eso que permanece es su componente eterno. Esa chispa es una potencia donde Dios se encuentra totalmente. Es asombroso que Eckhart le da al hombre un lugar de coparticipación con el segundo Dios. Nos dice, cita, si yo no existo, no existiría Dios. Fin de cita. Esto significa que Dios, el Dios segundo, aquel posterior a la divinidad, necesita de la criatura para llegar a ser Dios. En esta perspectiva, Dios no es considerado lo absolutamente otro, sino lo absolutamente no otro, puesto que Dios está en mí y yo opero en él. Aquí el alma tiene un sentido inverso al psicológico. El alma se entiende como realización del absoluto. La esencia del alma es la esencia misma de Dios. Esto implica que comparten una misma esencia. La pregunta que todos ustedes están formulando en este momento es ¿cómo se realiza esta unidad dentro de lo humanamente posible? Eckhart responde por medio del amor, la pobreza y la humildad. Es decir, que la unidad dentro del hombre se realiza por medio del amor, la pobreza y la humildad. Por medio de estas tres acciones, el hombre toma conciencia de ello. Estos son los tres caminos para Eckhart. Como la deidad es atemporal, es anterior al tiempo y al espacio y excluye toda la forma de ser y sus configuraciones, rechaza que se pueda llegar a su conocimiento por medio del conocimiento de lo exterior. Entonces, solo si el hombre se pierde y renuncia a todas las cosas, se conoce así en Dios. Y la manera que encuentra para ello son el amor, la pobreza y la humildad. Todas estas ideas que apenas estoy presentando son complejas y están ampliamente desarrolladas en el libro. Dado que el objetivo es introductorio, concluiremos hablando sobre el concepto de Dios en el filósofo Martin Heidegger. Para ello, Oscar del Barco analiza la entrevista póstuma publicada por Der Spiegel, donde Heidegger declara, cita, la filosofía no podrá provocar un cambio inmediato del estado presente del mundo. Y esto no es válido solo para la filosofía, sino también para toda perspectiva y todo querer humano. Solo un Dios puede aún salvarnos. La única posibilidad que nos queda, la única, en el pensamiento y en la poesía, es la disponibilidad para la manifestación de ese Dios,
o para su ausencia en la catástrofe, que nos hundamos frente al Dios ausente. Fin de cita. Lo primero que hay que señalar es el antihumanismo trascendental de Heidegger. Para él, los cambios no dependen de la voluntad de los hombres, sino de algo que los sobrepasa, eso que ha llamado Dios. Esta es una posición opuesta al marxismo. Recordemos la 11ª tesis sobre Feuerbach que escribió Karl Marx. Él dijo: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Fin de cita. Para Heidegger, el hombre no puede transformar la historia, puesto que no es el centro ni el hacedor del mundo. Es una criatura sujeta a donaciones. Por ello, a él solo le cabe esperar. Su acción posible es la espera. De esta manera el hombre se convierte en el lugar de manifestación que es en cuanto es el ahí del ser. Lo segundo que dice la carta esta es que debemos mantenernos en disponibilidad para la manifestación de un Dios que nos salve de la catástrofe. ¿De cuál catástrofe habla? La de la técnica como culminación de la metafísica. El proceso de objetivación suprime al hombre como un ser libre abierto al ser. Este hombre postmetafísico no es pensado como sujeto ni como yo, sino como apertura del ser. Dice Heidegger, cita: la idea que está en la base de mi pensamiento es precisamente que el ser, o el poder de manifestación del ser, tiene necesidad del hombre, y que, viceversa, el hombre es hombre únicamente en la manifestatividad del ser. Fin de cita. Es decir, que el uso que le estamos dando a la técnica está alejando al hombre de lo que le es más propio. El hombre, en cuanto a pensamiento, arte y sacralidad, en lo abierto o advenimiento del ser, lo sagrado no debe pensarse como una cosa, sino como una dimensión del ser, a la cual se accede cuando el ser mismo se ha esclarecido. Y solo se puede esclarecer cuando se accede a un Dios que no sea proyección del hombre. Para esto hay que liberarse de todo querer, ya sea humano como divino, para dejar de ser al ser fuera de las categorías de la subjetividad. Es dejar ser al ser. Esto es fundamental. Fuera de las categorías de la subjetividad. Solo en ese espacio libre tal vez pueda aparecer el último Dios como espera, como no concreción de nada. Con la frase el último Dios, Heidegger se separa de todos los dioses que en la historia han sido considerados como persona, cosas o entes. El último Dios excede toda fijación, toda determinación a partir de una serie de dioses y de la categorización de lo ente. Y esto se manifestará en el acontecimiento que implica la coapropiación del ser y del hombre. Ahora bien, ¿qué es lo que aguardaría el hombre? No aguardaría algo si eso fuera a llegar. Es decir, que esta salvación no es la salvación de algo, de la finitud. La idea es no clausurar al hombre. Lo paradójico es que lo que salva
es la no salvación. Es el mantenerse en el torbellino, sin por qué y sin para qué del acontecimiento. Estamos ante la inconmensurable apertura de la verdad del ser, ante el sostenido misterio de la donación del ay. La única salvación posible es salvarse de la técnica como edad del ser, como metafísica realizada, pero la manifestación del Dios, sin la cual nos hundimos, no depende del hombre, en Heidegger. Hasta aquí abordan los apuntes 1 y 2 sobre el problema de Dios. Luego el libro continúa ahondando la temática con el problema de la representación en el arte contemporáneo. Kant y el arte contemporáneo. La filosofía como pensamiento del don. Y el libro concluye con un seminario sobre la filosofía de Schelling. ¿Por qué elegí este libro? Por dos motivos. Para homenajear y brindar mi agradecimiento al filósofo Oscar del Barco y porque considero que es fundamental pensar los temas que aborda en este libro. Puesto que el proyecto de la técnica es desarrollar lo poshumano, el transhumanismo, guerrear contra la muerte y el cuerpo, guerrear contra la vida orgánica, todos estos proyectos que se están llevando a cabo ahora toman al hombre como una mónada cerrada que se rechaza a sí misma, como si se descartase a un ser débil, inferior e ineficiente, para llegar a ser otra cosa diferente que ya no es el hombre, sino que es algo encerrado en la funcionalidad y en el rendimiento. Por ello, considero que retomar las ideas que piensan al hombre como lo abierto es validar aquello que no se puede emular, porque nos vincula con lo sagrado. ¿Y por qué este libro y no otro? Para mí este libro es impresionante porque te mete de lleno en la esta problemática que es muy compleja. Te ordena el camino y te da la posibilidad de acceder al Parménides de Platón, a Plotino, al maestro Descartes, a Heidegger, a la crítica del juicio de Kant y a Schelling. Y uno después puede ir a cualquiera de ellos teniendo una idea previa de la historia del problema de Dios en este recorrido de autores. Oscar del Barco falleció el 2 de junio del 2024 a los 96 años. Yo lo conocí hace como 20 años cuando era estudiante de filosofía en la facultad. Fue invitado a una clase de filosofía de la religión. Él no expuso, tan solo nos escuchó conversar sobre un texto acerca del mal. Éramos 2 profesores y unos 5 o 6 alumnos en una pequeña aula. Yo entonces no sabía quién era Oscar ni qué había escrito. Cuando terminó la clase y salimos del aula, le pregunté a uno de los profesores sobre el invitado. Me contó sobre él y me citó varios de sus libros y ensayos. Comencé a leerlo. Primero leí el otro Marx y diferentes ensayos sobre arte, política, mística. Pero cuando llegué a este libro, Exceso y Donación, reconozco que me voló la cabeza porque hizo síntesis de un montón de cosas que yo había leído y que estaban medio que no sabía cómo unirlas o hilvanarlas unas a otras. Por eso fue esclarecedor para mí. Recuerdo que el texto era tan denso que tenía que salir al patio de mi casa, tomar aire y caminar un poco. Mientras caminaba en silencio pensaba, tengo que ir a la casa de Oscar del Barco, que vivía a media hora de mi casa, y darle un abrazo.
nunca fui. Él ya era muy viejo y yo no supe cómo tocarle la puerta. Bueno, el año pasado murió y nos queda en sus libros. Ese abrazo que no le di, entonces se lo estoy dando con este video. Les mando un saludo a todos y hasta la próxima.